Vale. Bien, os acordáis de la circunferencia econométrica, ¿verdad? Circunferencia de primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Esta circunferencia agrupaba todos los ángulos de 0 a 360 grados. Nosotros en la calculadora casi siempre nos estaban hablando de este cuadrante de aquí, el primero, cuando calculamos. Entonces, en realidad no nos da todos los valores de todos los ángulos. Cuando ahora vamos a calcular ángulos iniciales, tenemos que tener cuidado porque la calculadora solo nos va a dar este. Pero nosotros tenemos que saber que existen otros 3 cuadrantes más. Entonces vamos a ver los valores de seno, coseno y tangente para todos los ángulos, ¿vale? Y vamos a razonar cuándo tengo uno, por qué es ese y cuándo escoge otro, ¿ok? Bien, primero vamos a establecer, pues, unos ángulos, vale. Este ángulo alfa no, θ, sería el ángulo del primer cuadrante. Si yo ahora cojo y hago esto de aquí, este sería el complementario del segundo cuadrante, ¿verdad? Este sería el del tercer cuadrante, esta es su altura, esta es su altura, y este es del cuarto. Bien, si yo defino el seno de cualquiera de ellos, ¿veis que se relaciona con esta altura de aquí? Con esta en el cuarto cuadrante, con esta y con esta. Y si yo defino el coseno, ¿veis que se relaciona con esta distancia de aquí? Sí, ¿verdad? Imaginarse que esto es de radio 1, circunferencia econométrica, que se establece, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a coger y hacer la función y igual a seno de omega t más θ sub 0, y ahí diga, venga, vamos a calcular el ángulo inicial. Pero vamos a calcular el ángulo inicial teniendo en cuenta que esto, la altura vale 0. Es decir, esta altura de aquí, o esta de aquí, o esta, no sabemos cuál, vale 0. En el instante inicial sería 0 igual a por seno de omega t, que sale 0, θ sub 0, ¿verdad? Si yo la A la paso dividiendo, me quedaría 0 igual a seno de θ sub 0. ¿Has quitado la velocidad angular del tiempo por el tiempo absoluto de 0? Porque el tiempo es 0. En el instante inicial siempre es 0. Ahora, este θ sub 0 entonces, si quiero quitar la función seno, la paso para acá como arcoseno. Me queda arcoseno de 0. Y os pregunto yo, ¿cuándo la altura vale 0 para un ángulo? ¿Cuando está aquí? ¿O el ángulo está aquí, no? Es decir, que θ sub 0 va a valer o 0 grados o 180 grados. ¿Vale? Entonces, en este punto aquí vale 0 y en este punto aquí vale 0. ¿Cuándo va a valer el ángulo del seno 1? Cuando la altura, el ángulo se haya abierto hasta aquí, ¿no? Es decir, que θ sub 0 tendría que valer pi medio cuando vaya aquí. Este 0 y este sería, vaya hombre, menos 1, ¿verdad? Porque veis que la altura va hacia abajo, entonces sería negativa, sería menos 1. Por lo tanto, en las 4 cruces
de la circunferencia geométrica, justamente en esos valores que están en los picos, hay valores de seno y de coseno que están fijos. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo de 0 grados? 1. ¿Y el seno del ángulo de 90? 1. ¿Y el coseno del ángulo de 180? Menos 1. ¿Y el seno del ángulo de 270? Menos 1. ¿Veis entonces que la altura se relaciona con el seno y la distancia en el eje X se relaciona con el coseno? Pero, ¿y si tengo yo por ejemplo, creo que me da un ejemplo por aquí, que lo vaya a ver mejor. El seno de un medio. 45 grados. Seno de un ángulo inicial que vale un medio. Que también es seno de 60. Habría que hacer el coseno de un medio. ¿El seno en el primer cuadrante es positivo o negativo? Positivo. ¿El seno en el segundo cuadrante? Positivo. ¿El seno en el tercero? Negativo y negativo. Entonces, cuando vale un medio, no va a ser solamente en el primer cuadrante, en el segundo también. Entonces, voy a tener dos valores para el mismo un medio. ¿Cómo puedo saber yo eso? Porque la calculadora siempre me va a dar el valor del primer cuadrante. Pues suma 100. Hago los ángulos complementarios. Si yo sé que este de aquí es 60 grados, si yo ahora hago 180 menos 60, me va a dar este otro de aquí. ¿No? 30. Sí. ¿Cuánto es el ángulo, has dicho? Claro, 180 menos el ángulo, pero 180 no es el ángulo menos. más 90. Por eso más más 90 no. El ángulo más 90 no te va a dar. No te da Además, 150. si te fijas, sobre ahí no es un ángulo recto. Este de aquí no es un ángulo recto. Porque si pones más 90, por ejemplo, o sea, a un 89, si tú haces más 90, pero la de prácticamente es de 80. Y lo tendrías en... Lo que tienes que hacer es quitarle, te daría el complementario del complementario. 180 menos. Si tú haces, claro. Entonces, este de aquí va a tener dos valores de ángulo. El ángulo sub 0,1, que será el que te da la calculadora, pi sexto, recordad que lo tenemos que ver en radianes. Y el ángulo sub 0,2, que será pi menos pi sexto radianes. O sea, que sería 5 pi sexto. Haced, por favor, el seno de 5 pi sexto. Un medio. Un medio. ¿Veis que entonces da el mismo valor? Entonces, cuando nosotros vayamos a calcular ángulos iniciales, tenemos que tener en cuenta que hay dos valores para todos los ángulos, excepto para los que están en estas puntas. Es decir, para el seno de 90 y el seno de 270 siempre es 1 y menos 1. Para el seno de 0 y el seno de 180 siempre vale 0. Y con los cosenos pasa lo mismo, ¿vale? Vamos a evaluar ahora los cosenos. Este sería positivo y este sería negativo, ¿verdad? Este sería negativo y este sería positivo. Ahora, vamos a pillar un ángulo, por ejemplo, el coseno de un medio. El coseno de un medio. Coseno de un ángulo inicial que vale un medio. ¿Cuál es el coseno del ángulo que valga un medio? Hacedlo en la calculadora si no lo sabéis. ¿Qué? El coseno del ángulo que valga un medio. Un tercio pi me da. 30. Pi tercio. Justamente. Vale. Pero ese
Sí, sí, exacto. Pi tercios radianes. Si os fijáis, el coseno vale positivo en este y en este. Entonces, si en este de aquí y en este de aquí son positivos, significa que hay dos valores para los cuales vale un medio. Porque de aquí el coseno vale 1 y aquí el coseno va a valer 0. Entonces, desde 1 a 0 está en un medio, que sí. Por tanto, por aquí en medio me encontraré un ángulo tal que su argumento vale un medio. Igual pasa para arriba, de 1 a 0, en un medio está. Por lo tanto, por aquí la mitad, no sé dónde, bueno, sí lo sé porque la acabo de calcular con la calculadora, está un ángulo tal que su argumento vale un medio. ¿Cómo calculo yo ahora este ángulo 2? Pi tercio. ¿Qué hago yo para que pi tercio pase al cuarto cuadrante? O 1. Le sumo. Menos pi tercio. O le sumo toda la cantidad hasta que dé la vuelta. O, más fácil, si quiero que esto se abre pi tercio de 0, pues menos pi tercio será lo mismo, pero por abajo. Es decir, sería como quitarle 90. Menos pi tercio radianes. En resumen, yo voy a tener dos valores para todos los ángulos que están por aquí en medio. Todos. Y los de estas puntos aquí son los únicos que me puedo relajar y que sé que tienen un valor, tanto para el seno como para el coseno. Y ahora vamos a hacer cálculos de fases iniciales para que lo veáis. ¿Bien? Vale. Bueno, antes de nada, las reglas de senos y los cosenos de 0 hasta 90, ¿las sabéis? Sí, te aparecen en la calculadora. Ya no me acuerdo. Os han enseñado lo del 0, 30, 45, 60, 90, seno, coseno, tangente, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0. Raíz partido por 2, raíz partido por 2, raíz partido por 2. Hay un vídeo en portugués. Ahí de los ciencias. Fácil no me lo han enseñado a mí. Raíz partido por 2, raíz partido por 2, raíz partido por 2, raíz partido por 2. Y esto es 0 entre esto, 0. Esto entre esto me queda 1 partido raíz de 3, o raíz de 3 partido 3. Esto me queda 1. Esto me queda raíz de 3. Y esto de aquí me queda que no existe. ¿Vale? Simplemente es en el seno de 0 hasta 4, en el coseno de 4 hasta 0 y raíz partido por 2. Ya está. Sí, calculadora, pero si quieres que funcione un poquito más, mejor. ¿Vale? Bien, corta.